Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Marilyn y en el video de hoy vamos a conocer el paso a paso para analizar una fuente histórica. Bien, el video de hoy va a tener una dinámica un poco distinta porque es más que nada un video práctico e interactivo en donde vamos a analizar una fuente histórica de verdad y en vivo y en directo. Como se habrán podido dar cuenta en el título del video, vamos a presentar una fuente extraída de un periódico arequipeño que contiene información sobre la educación a distancia, específicamente durante la década de los 60 y tomando como referencia un medio de comunicación que quizá para ese momento no era tan masivo como lo es ahora, que es la televisión. Entonces, quiero dejar en claro también que este video es para todo el público en general. No necesitas ser historiador, no necesitas haber estudiado una carrera de ciencias sociales para poder analizar una fuente. Si te interesa el tema, en este video vas a aprender dónde encontrar las fuentes, qué hacer con las fuentes, cómo interpretarlas, cómo interrogarlas y otros criterios más que más adelante vamos a ir desarrollando. Así que si te interesa este tema, por favor quédate viendo y también no te olvides que podrás encontrar el índice temático de los contenidos de este video anclado en el primer comentario de la cajita de comentarios. Date una vuelta por ahí para que veas el detalle minuto a minuto de los contenidos que abordo en este video. Ahora sí, vamos a comenzar. Bien, en el video pasado abordamos un tema muy importante cuando hablamos de hacer historia o construir el conocimiento histórico, y es básicamente el trabajo con fuentes históricas. Una de las grandes conclusiones fue que la materia prima con la que se construye la historia efectivamente son las fuentes. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de fuentes históricas primarias, ¿no? Porque antes de hacer esta presentación de las fuentes históricas, porque estamos hablando en general, hay que dejar en claro que encontramos fuentes primarias y fuentes secundarias. Los dos tipos de fuentes son muy importantes para construir el conocimiento histórico, pero las principales y las que digamos tienen un mayor peso a la hora de hacerlo son las fuentes primarias, que básicamente son cualquier recurso, cualquier producto hecho por el humano a través del tiempo que nos brinde información sobre un periodo específico. Ahora, es importante también que esta producción humana haya sobrevivido hasta la época en la que estamos hoy en día, ¿no? Y que haya sobrevivido de una buena manera, que se haya conservado muy bien a través del tiempo. Entonces, eso era lo que estábamos tratando de resaltar en el video pasado, lo vamos a traer a colación hoy en día también, porque lo que nos importa saber es en dónde podemos encontrar estas fuentes históricas, y teniendo en consideración que es cualquier tipo de cosa producida por el humano a través del tiempo, podemos encontrar que cualquier tipo de cosa es una palabra muy general y que podemos crear subgrupos dentro de las mismas fuentes primarias. La historia, la disciplina histórica tradicionalmente ha trabajado con fuentes primarias escritas, ¿no? Documentos institucionales, cartas, notas periodísticas, notas publicadas en el periódico. También están las fuentes primarias visuales, como por ejemplo pinturas, cómics, viñetas, etc., ¿no? Hoy en día, digamos, también podemos encontrar fuentes un poco más actualizadas, como son las fuentes audiovisuales. Podemos ponernos el caso de los ladivideos, por ejemplo, que son un recurso muy importante para poder comprender cómo fue la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori. En fin, estos son como que algunos ejemplos de los que podemos abordar para identificar algunas fuentes primarias históricas, ¿no? Entonces es muy importante identificar esto, porque una vez que tenemos identificado la diversidad de fuentes, la siguiente pregunta que viene o a colación es básicamente el acceso, ¿no? ¿Dónde puedo encontrarlas? Y eso es básicamente en un archivo. Si estamos hablando de fuentes primarias escritas, estas están en un archivo. Si estamos hablando de pinturas, probablemente estén en una pinacoteca, en un museo. Estamos hablando de fuentes audiovisuales, probablemente estén en un repositorio digital. Ya que hablemos del caso de los videos, estos se encuentran en la página, me parece, de El Lugar de la Memoria, en la página de YouTube, me parece, por ahí.
Entonces es muy importante identificar dónde podemos encontrar ese tipo de documentación. Como dije al inicio, la historia, la disciplina histórica sobre todo se ha basado en la consulta de fuentes primarias escritas, pero también hay otro tipo de fuentes, sobre todo orales, audiovisuales, que están teniendo mucho más boga, o se están poniendo de boga hoy en día en esta nueva convivencia, ¿no? Entonces, al punto que yo quería llegar con todo esto es que el acceso a las fuentes históricas hoy en día, y creo que en este contexto, a partir de la crisis sanitaria, es mucho más fácil de llegar a ellas a través de las fuentes digitalizadas, ¿sí? Tradicionalmente también el acceso a las fuentes ha estado restringido a un grupo muy específico. No me gustaría decir solamente historiadores, vamos a colocar la palabra investigadores, sobre todo por el tema de la conservación. Yo tengo un video también en donde hablo acerca de los archivos, se los voy a dejar por aquí, si están interesados en el tema pueden verlo con mayor profundidad, pero a grandes rasgos, para poder consultar un archivo hay que tener algunas nociones para conservar también el documento, ¿no? Lo principal es saber leer los documentos, luego poder tocarlos de una manera que no se arruinen y otro tipo de nociones más. Entonces es por eso también que mucha gente piensa, o tradicionalmente se piensa, que los archivos son inalcanzables para el público en general. Efectivamente hay algunos documentos que probablemente no estén al acceso de todos por el contenido y por el tema de la conservación, pero también encontramos archivos digitales, sobre todo de periódicos, en donde podemos encontrar información sobre el pasado también muy relevante. Entonces, lo que quiero dejar en claro aquí con esta pequeña acotación es que hoy en día es mucho más fácil que una persona, vamos a decirlo así, del común y corriente, pueda acceder a una fuente histórica primaria. Hoy en día, sobre todo, es mucho más fácil que mucho tiempo atrás. Y esto es algo muy importante en el sentido de que el libre acceso a la información es determinante para crear contenido, para poder hacer investigaciones o simplemente para poder satisfacer la curiosidad de un lector, ¿no? También creo que es muy importante que las personas que no están todavía inmersas en el mundo de la historia o que no suele consultar archivos, se acerque a estos de una manera, bueno, en formato digital. Creo que el primer acceso, o sea, a través de la digitalización, es uno de los mejores accesos para poder luego consultar un archivo físico si en algún momento lo quieren hacer, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta, por favor, que el acceso a los documentos es algo que el Estado no le puede negar a la gente, pero sí hay casos en donde hay que negárselo, sobre todo, como ya lo dije, cuando son documentos muy antiguos, cuando son documentos con contenido muy frágil, muy importante o muy tendencioso. Entonces ahí, digamos, sí vale la perspectiva de un investigador profesional. Pero en líneas generales, hoy en día, si a ti te gusta la historia, si tú estás interesado en temas específicos, puedes acceder sin ningún problema a las fuentes históricas. Bien, en esta sección vamos a hablar sobre la elección de la fuente, y aquí quiero detenerme porque quiero hacer una reflexión muy personal. No sé si los que me estén viendo también estén de acuerdo conmigo, pero esta idea de elegir la fuente parece algo muy imperceptible para muchas personas. O sea, solamente hay una única vía de elegir una fuente. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Tradicionalmente, vamos a utilizar nuevamente esta palabra, uno elige la fuente histórica que quiere revisar a partir de un tema de interés o de investigación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo estoy interesada en conocer, vamos a seguir poniendo el caso del gobierno de Fujimori, la corrupción durante el gobierno de Fujimori. Yo quiero conocer ese tema, quiero información, quiero recursos que me brinden información sobre ese periodo específico, ¿no? Entonces, a partir de ese interés, yo me planteo una pregunta y digo, ¿dónde puedo encontrar recursos que me brinden información sobre este tema, ¿no?
Entonces digamos que a partir de esta pregunta, a partir de este interés, a partir de este tema, me planteo yo la búsqueda de fuentes y elijo las fuentes que voy a utilizar a partir de los criterios que cada uno se plantee, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad, voy a poder encontrar la fuente físicamente, la conservación, la fuente está en buen estado y bla, bla, bla. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que esta primera manera de elegir una fuente o de acceder a ella no es la única, o al menos no lo es desde mi perspectiva. Digamos que esta es la manera más lógica. Identificas un tema de interés y luego vas a buscar tu fuente. Sin embargo, hay otra, y esta es la que a mí me llama mucho más la atención. No es que tú eliges la fuente, no es que tú accedes a la fuente, sino que la fuente te elige a ti. ¿Y a qué me refiero con esto? A menudo yo he escuchado muchos casos en donde historiadores que no están buscando información o no tienen un tema de interés particular, por casualidades de la vida, se encuentran con una fuente que les abre un camino prometedor para poder investigar un tema de investigación. Y esto es algo que yo lo he escuchado muchas veces, bueno, en verdad no muchas, pero sí varias veces, algunos profesores o algunos amigos cuando me decían, oye, yo estaba buscando otra cosa y al final terminé encontrándome con esta nota o esta fuente y me llamó la atención. Y entonces cuando pasa este tipo de situaciones, cuando tú encuentras una fuente sin buscarla, el proceso se invierte. Tú a partir de la fuente creas un tema de interés, creas un tema de investigación y sacas algo nuevo, sacas algo distinto, ¿no? Entonces, para poder explicarlo con un ejemplo mejor, porque al inicio recuerden que dije que este video iba a ser súper interactivo y particular, voy a poner como ejemplo mi experiencia, ¿no? Con la fuente que vamos a trabajar hoy en día. La voy a poner por acá. Yo estaba revisando el periódico El Deber, justamente de la década de los 60, porque estaba buscando temas relacionados al Concilio Vaticano II o la labor de la Iglesia durante este contexto, porque efectivamente el periódico El Deber es un diario conservador católico, ¿no? Entonces ahí yo podía encontrar información sobre Concilio Vaticano II y en fin. Entonces yo estaba buscando eso y de la nada me topé con esta nota, ¿no? Que la vamos a ver por acá. Yo la voy a revisar acá para tener un poco más de certeza. Pero me topé con esta nota, ¿no? Abre mi escuela alfabetizadora por televisión. Y cuando vi esta nota fue como que, wow, qué interesante, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque me recordé esa frase que dicen que la historia se cuenta, se construye a través de los ojos del presente. Y cuando yo vi esta nota dije, lo primero que pensé fue, aprendo en casa, ¿no? Como que una versión prehistórica de aprende en casa. Y me vinieron muchísimas dudas más, ¿no? Porque dije, esta fuente, por ejemplo, con esta fuente yo lo que puedo hacer es ver cuál ha sido el rol de la televisión en el proceso de alfabetización, no sé, en la ciudad de Arequipa, porque el periódico fue publicado en Arequipa. Pero sí se dan cuenta que en este caso ha sido como que, no es que yo haya tenido un interés particular en un tema y a partir del tema busco la fuente, sino que al enfrentarme yo a la fuente, planteé un tema de interés, un tema de investigación. Hago la distinción entre tema de interés porque sé que muchas personas que me ven aquí no son historiadores, pero sí tienen un interés particular en conocer temas de historia. Entonces, eso es lo que yo quería dejar en claro. Hay dos maneras de elegir una fuente. No sé, la primera es que tú eliges la fuente a través del tema de investigación y la otra que, bueno, esto es algo muy personal, no sé si está registrado en algún manual, no sé, pero es cuando la fuente te elige a ti, ¿no? Por casualidades de la vida te encuentras con una fuente que te llama mucho la atención y en algunos casos cambia totalmente tu rubro de investigación, ¿no? Por ejemplo, tú puedes estar dedicada a estudiar un tema en específico, pero luego aparece este otro tema que te llama muchísimo la atención y haces un giro, o sea, cambias, ¿no? Y eso no tiene por qué ser criticable ni nada. Se me viene a la mente ahora el caso de Carmen McEvoy,
Recuerdo haber escuchado que ella, bueno, por mucho tiempo se dedicó a trabajar la historia política, sobre todo en el contexto de la República Peruana, pero en una de las conferencias ella habló que de pronto su interés cambió por querer trabajar temas un poco más culturales, si lo quieren llamar así, y estudiar la figura de Ina Sumac, esta cantante, creo que es de ópera, no recuerdo, pero la cantante peruana Ina Sumac, que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos, pero no específicamente ella, sino lo que representaba ella como peruana en Estados Unidos. Entonces, me estoy desviando un poquito del tema, pero lo que quiero hacer referencia es justamente a eso, ¿no? Muchas veces el encontrarte por casualidad con una fuente puede cambiar muchos aspectos de tu vida académica o tu vida de investigación, ¿no? Pero en ambos casos, por ejemplo, ya sea que tú eliges una fuente a partir de un tema o la fuente te elige a ti, en ambos casos sí hay algunos criterios necesarios que nosotros tenemos que considerar para poder interpretar una fuente histórica. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces vamos a comenzar ahora sí a hacer el ejercicio práctico. Vamos a hacerlo así como si estuviéramos en una clase medio virtual o algo así. Espero que se entienda, de verdad. Y voy a tratar de hacerlo lo más parecido a como yo lo haría cuando estoy revisando o haciendo un trabajo de archivo. Esto es algo distinto porque ha sido un trabajo de archivo digital, entonces todos ustedes podrían hacerlo también de la misma manera en que yo lo estoy haciendo. Recuerden que consultar un archivo físico es muy distinto a consultar un archivo digital en donde estás con tu taza de café, en donde estás con tu computadora escuchando tu cantante favorito. Entonces es muy distinta la dinámica. Pero en fin, no me voy a extender mucho y voy a dejar acá la fuente completa, ¿sí? Esta fuente, yo cuando la encontré, la publiqué en mi Instagram. Recuerden que he cambiado mis redes sociales, las pueden ver aquí abajito. La publiqué en mi Instagram para que la gente también la pudiera conocer, y eso es lo que voy a seguir haciendo en las siguientes semanas. Voy a estar publicando fuentes históricas digitalizadas para que todos ustedes puedan acceder a ellas, puedan leerlas a través de este ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos esta noticia, ¿no? Esta es una noticia que yo saqué del periódico El Deber y se titula, nuevamente, "Abren escuela alfabetizadora por televisión". ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de primera mano cuando hay una fuente histórica que me interesa y quiero profundizar en ella? Aquí solamente vamos a trabajar en una sola, pero lo ideal siempre es contrastar, ¿sí? O sea, no me puedo quedar solamente con esta fuente, ¿no? Porque, digamos, es de un solo día, probablemente los siguientes días también se hayan replicado información parecida, entonces lo que yo tengo que hacer es contrastar. Pero para hacer el contraste obviamente se tiene que hacer este mismo procedimiento con cada fuente. Entonces yo tengo esta fuente, tengo esta noticia, y lo primero que tengo que hacer es hacer una especie de ficha técnica, si le quieren llamar así. Yo le llamo ficha técnica, ¿no? Es como que identificar toda la información básica de la fuente. Por ejemplo, ¿qué tipo de fuente es? O sea, ¿es un documento? ¿Es una carta? ¿Es un... no sé, qué es? Evidentemente esta es una nota periodística, ¿no? Luego también tengo que preguntarme en qué año se publicó esta fuente. Tenemos la referencia ahí, que esta es del 2 de abril de 1962, lo pueden ver ahí. Luego también, una vez que ya sé qué tipo de fuente es, cuándo se publicó, también tengo que saber quién es el autor de la fuente, ¿no? Es como que, recuerden, es toda la información básica. Los datos, es como cuando te preguntan a ti tu edad, tus apellidos, todo eso lo vamos a hacer con la fuente y lo vamos a registrar. Es muy importante que lo dejemos registrado en algún lugar, no sé, en tu computadora, en tu agenda, para que no se nos vaya a traspapelar, ¿sí? Es muy importante contextualizar esto, tener la información. Si en algún momento tú quieres citar esta fuente, tienes que tener toda esta ficha técnica ya preconcebida. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Quién es el autor? En vista de que esta es una nota periodística, y muchas notas periodísticas hasta el día de hoy no necesariamente están firmadas porque digamos que no hay investigación de por medio. Esta es una nota informativa, ¿no? Digamos que no es tanto una nota periodística. No hay un nombre, no hay nada, pero podemos tomarlo como parte del editorial, ¿no? Digamos, ¿quién es el autor? Pues el diario El Deber, ¿no? La gente que se mueve por ahí. No hay un autor específico, no está firmado por nadie. Entonces,
es importante considerar eso, ¿no? Por eso es muy importante saber qué tipo de fuente estamos analizando. Cuando yo digo es un periódico, yo puedo decir, en vista de que es un periódico, muchas de las notas no están firmadas por algún autor específico, sino es parte de la línea editorial del periódico, ¿no? Entonces, lo único también que nos faltaría identificar es el lugar de procedencia. Este periódico fue publicado en la ciudad de Arequipa. Entonces, es también muy importante tenerlo en consideración porque la información que vemos ahí es una información local, es una información publicada en Arequipa que para la década de los 60 tenía un contexto particular muy distinto al de otras ciudades del país. Entonces son 1, 2, 3, 4 puntos de la ficha técnica. Creo que no se me está pasando nada, solamente son, digamos, un registro súper veloz que lo puedes tener en tu computadora, en tu celular, y listo. Ahora, a partir de esto, ahora sí viene, digamos, la parte más interesante, ¿no? La parte más interpretativa, la parte más analítica, que vamos a tomar como referencia todo lo que hemos presentado previamente, ¿no? Una vez que ya tenemos esos datos, lo que tenemos que hacer es leer la fuente. Obviamente ya lo hemos leído, ¿no? Por eso sabemos esta información. Pero lo que voy es, hay que leer la fuente cuestionándola. Nosotros cuando tenemos una fuente histórica, no solamente tenemos que quedarnos con lo que la fuente nos dice textualmente, tenemos que ir más allá, tenemos que cuestionarla, tenemos que poder generar algunas inferencias y sobre todo plantearnos nuevas preguntas de temas de interés o de investigación. Digamos, con esta fuente yo tengo que poder sacar más preguntas para poder buscar en otros lados. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a ver el paso a paso. Entonces, cuando me refiero lo primero a leer la fuente, vamos a leerla tratando de identificar cuál es el tema central de la fuente. ¿Qué es lo que me dice la fuente? ¿Qué es lo que quiere mostrarme esta fuente? Y para eso yo sugiero que hagamos una pequeña transcripción. Voy a ponerles por aquí un ejemplo, ¿no? La fuente normal y una fuente transcrita para que puedan ver algunas referencias acerca de la diferencia de cómo transcribir, que no es la gran cosa en verdad. Es una fuente del siglo XX, entonces no hay tanta formalidad, si le quieren decir así, como una fuente del siglo XVI, ¿no? Que implica otro tipo de conocimientos como la paleografía, por ejemplo, ¿no? Este es algo mecanizado, no es ¿cómo le dicen? O sea, no hay una necesidad de hacer un esfuerzo por leer un tipo de letra, es algo mecánico. Entonces la transcripción es esta y yo puedo darme cuenta que en esta transcripción, en esta nota de informativa se hace referencia a un pedido para solicitar un programa de teleescuela de alfabetización en la ciudad de Arequipa. Entonces, ¿qué puedo inferir yo a partir de este primer párrafo, ¿no? Vamos a leerlo textualmente, creo que lo tengo por acá. Me dicen, por Televisora Sur Peruana se solicitará un programa de alfabetización a través de TEPA, Teleescuela Popular de Arequipa. A partir de esta primera fuente, perdón, de este primer párrafo, ya hemos identificado que lo que quieren es pedir un programa de teleescuela en la ciudad de Arequipa. Entonces yo lo que puedo decir es que si alguien está solicitando que haya ese tipo de programas, es porque detrás muy probablemente hay un interés particular por querer solventar o atender la deficiencia de los problemas de alfabetización, ¿no? Digamos, nadie diría, oye, metemos una teleescuela si todo el mundo sabe leer y escribir, ¿no? Probablemente la teleescuela ayude a suplir una deficiencia en el problema de la alfabetización de muchos ciudadanos arequipeños, ¿no? Digamos que yo puedo hacer esa inferencia a partir de este primer párrafo. Yo creo que sí. También podría inferir, por ejemplo, que hay una televisora en Arequipa, ¿no? Que recordemos es una de las ciudades principales del país, ¿no? Tiene su propia televisora, en este caso es la Televisora Sur Peruana, que creo que se creó durante la época de la década de los 50, bueno, por ahí. Por esta década, ¿no? También, porque digamos que el boom de la televisión se da por esta época, en la década de los 60. Entonces digamos que estas inferencias yo podría hacerlas a partir del primer párrafo, ¿no? Ahora, vamos a seguir leyendo el segundo, cuando me dicen
Este sistema de alfabetización ha dado magníficos resultados en el extranjero y en Lima ha tenido muy buena acogida. Cuando yo leí este segundo párrafo quedé como que wow. Particularmente, personalmente, yo tengo que admitir que no sabía el tema de la teleescuela. Obviamente hoy en día, no hoy en día, tenemos el programa de Aprendo en Casa, pero antes, yo recuerdo mucho en la década del 2000 en el Canal 7, había un programa de alfabetización en lenguas originarias, ¿no? Creo que había una persona que enseñaba a alfabetizar en quechua. Tengo ese recuerdo, no sé si ustedes también lo tienen, ¿no? Pero digamos que esto es algo, al menos para mí, yo lo había visto máximo hasta la década del 2000, pero no era consciente que en los inicios de la televisión en nuestro país, porque tenemos que marcar que el 60 fue uno de los puntos de quiebre, ¿no? Como que comienza el boom. En esa década yo no tenía conocimiento de que había también un programa de alfabetización que posteriormente se vino creando también en la televisión en un horario vespertino, no vespertino, a las 5 de la mañana creo que estaba esta profesora, dando clases de alfabetización. Yo lo recuerdo mucho, no sé si lo recuerdo. Pero en fin, entonces siguiendo con esta línea, este párrafo, tengo aquí algo que quería decir. Bien, puedo inferir que este es un programa, primero, que ha sido tendencia a nivel mundial, ¿no? Porque nos dicen, este sistema de alfabetización ha dado magníficos resultados en el extranjero. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos se ha aplicado en otros países del mundo un programa de alfabetización a través de la televisión. Y cuando nos dicen que también en Lima ha tenido muy buena acogida, podemos inferir que ha estado en otras ciudades, ¿no? Lima, y se está pidiendo que en Arequipa también se haga algo parecido. Entonces digamos que yo podría inferir que es algo que es una tendencia que está ocurriendo no solamente afuera, sino también en el Perú y que se piensa replicar en otras ciudades. Yo me atrevería a decir que en las principales ciudades, ¿no? Porque Lima, luego Arequipa, podría ser luego Trujillo, probablemente no creo que en Huancavelica, porque hay que tener en cuenta también el arraigo que tiene la televisión o el televisor como un artefacto, ¿no? O sea, tendríamos que chequear ahí cuántas televisoras hay en las ciudades que puedan replicar ese tipo de programas, ¿no? En Arequipa, obviamente, nosotros vemos que hay una televisora, o sea, que hay un incentivo, hay digamos, la forma práctica de poder hacerlo, ¿no? Digamos que no tendrían que crear algo de la nada, no, sí, hay televisores, hay hogares que tienen televisores, centros de estudios que tienen televisores, hay una televisora, entonces es muy probable que ese programa también funcione ahí, ¿no? Entonces eso era algo que de este segundo párrafo a mí me pareció muy importante rescatar, ¿no? Más adelante también dice que el sistema, bueno, ha tenido muy buena acogida, esto ya lo dije, tiene que ver en el contexto de la década de los 60, ¿no? Y yo haciendo una investigación, digamos, un poquito alterna, me di cuenta que sí, que efectivamente en otros países, sobre todo de Europa, Portugal, España, había tenido bastante éxito ese tipo de teleescuela. Lamentablemente, aquí ya me estoy anticipando un poco, haciendo un poco de, ¿cómo se dice? Spam. Bueno, cuando te anticipas, no tuvo tanto éxito aquí por diversas razones, ¿no? Digamos que no duró mucho en perspectiva este programa, fue como que algo muy prometedor, pero tengo el entendido que no fue algo tan bien hecho. Entonces, eso era algo muy importante de revisar. Ahora, a partir de estas, me faltó leer el tercer párrafo, vamos a leerlo rápidamente. Luego tenemos una pequeña manchita ahí que no nos permite leer lo que dice, pero se entiende a partir de lo que viene después, ¿no? Las personas que deseen recibir las clases de TEPA deberán matricularse de acuerdo al programa que publicamos abajo, donde se ha dividido Arequipa en zonas, las que tienen un jefe de sector y un local donde se recibirán las clases de televisor. Entonces, ahí también nosotros podemos decir que podemos prestar atención al proceso de alfabetización que busca la televisión, que por lo que dice aquí, básicamente es una réplica de una clase formal en donde el profesor es reemplazado por la televisión,
Esto podríamos inferirlo, no sé si ustedes están de acuerdo con esa inferencia, pero ya me lo dejarán saber por ahí, cuando nos dicen hay un local donde se recibirán las clases de televisor, un local en donde me imagino va la gente, se sienta a ver un programa de televisión, vemos a una maestra hablando, en fin. Entonces, hasta cierto punto puede ser una réplica de una clase formal, una clase tradicional, pero en este caso una réplica en un local. Simplemente no hay un profesor, sino hay una televisión, un televisor, ¿no? Entonces, esta última frase a mí me podría dar indicios para preguntarme, ok, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es el procedimiento de aprendizaje? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto es también las personas o la cabida, ¿no? ¿Cuántas personas puedes tener en un salón con un televisor? Que es muy distinto también, ¿no? Si tuvieras un profesor, ¿no? Porque ponte, un profesor para unas 80 personas se va a quedar sin voz, pero un televisor, digamos que fácilmente podría ser reemplazable, ¿no? Esas ya son cosas que se van desligando, pero una vez que hemos hecho estas inferencias, que son bien básicas en verdad, y que espero que coincidan conmigo, si tienen ustedes más inferencias podrían ponerlos en los comentarios, hay algunas preguntas que podríamos hacernos también respecto a la fuente, ¿no? O sea, ¿qué más podríamos preguntarle a esta fuente? Y yo tengo aquí algunas preguntas que he sacado, ¿no? Primero, ¿quiénes impulsan la ejecución de este programa? No solamente en la ciudad de Arequipa, sino también en Lima y también en el Perú. O sea, ¿quiénes traen este programa? Porque entendemos que viene del extranjero. ¿Quiénes lo traen a Lima? ¿Quiénes lo traen a Arequipa? A grandes rasgos, yo podría también inferir que en vista de que este es un periódico católico, ¿no? El diario El Deber es un periódico conservador de aires católicos, podríamos por ahí sospechar que la iglesia tiene algún tipo de injerencia. Efectivamente es así, pero digamos, podríamos por ahí sospechar, ¿no? Si está publicado en un diario católico, en fin. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Quién es el que logra que se traiga este proyecto y se concrete con aparente éxito, como se dice aquí, ¿no? Que en Lima tuvo mucho éxito y en Arequipa se espera también que lo sea? Luego, también podría preguntarme a quiénes está dirigido este programa de alfabetización. Es un programa, por ejemplo, en donde se hace diferencia a los niños de primeras letras, o sea, a los niños que están aprendiendo a leer y escribir, o es un programa dirigido para personas adultas. Lo más probable es que sea para personas adultas, ¿no? Porque si nosotros revisamos el tercer párrafo, nos dicen: las personas que deseen recibir las clases de TEPA deben matricularse. Entonces, digamos, tú misma tienes que ir y matricularte. Entonces, implica la presencia de alguien mayor. Entonces, por ahí también es muy importante cuestionarnos a quién va dirigido este programa de alfabetización. Luego también, esto ya lo mencionamos un poco al inicio, ¿cuál es el proceso de aprendizaje, ¿no? Digamos que es un reemplazo del profesor en la televisión, es una dinámica distinta. Pongámonos también en el ejemplo de Aprendo en Casa, ¿no? También se tiene la dinámica de el profesor parado ahí, pero Aprendo en Casa incluye otro tipo de elementos con recursos audiovisuales y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, finalmente, bueno, eso, ¿no? Digamos que tenemos que plantearnos estas preguntas que al fin y al cabo nos van a abrir más posibilidades para conocer este periodo específico que estamos abordando. Recuerden que lo que estamos viendo a partir de esta nota específicamente es el surgimiento de el surgimiento de la teleescuela popular, porque ese es el nombre que se coloca en la fuente, en la ciudad de Arequipa, lo cual a mí me lleva a plantear como un tema de interés o investigación, decir que yo puedo decir, con esta fuente yo podría conocer, por ejemplo, cómo se dio los procesos de alfabetización a través de la televisión. Y este es un debate muy contemporáneo. Nuevamente traigo a colación esta frase de que los sucesos del pasado se ven a través de los ojos del presente. Y sobre todo por el tema de Aprendo en Casa, ¿no? Que entiendo en muchos otros países también, creo que en Colombia y México se está replicando de la misma manera. Pero aquí hay un gran debate en torno al rol que cumple la televisión, no como artefacto, sino como televisión, no como un sistema de un medio de comunicación, en el aprendizaje. Hasta el día de hoy nosotros encontramos un debate
grandísimo en redes sociales ahora, ¿no? Sobre si la televisión es para educar o la televisión es para entretener. Y este mismo debate, que podemos verlo en columnistas hoy en día, yo lo he revisado también en este mismo contexto de las notas periodísticas en la década de los 60, ¿no? La gente que se quejaba de programas como Lassie, no sé qué otros programas más, pero decían la televisión debe servir para educar, y es por eso que este tipo de programas de alfabetización en Arequipa tienen bastante cabida y mucho incentivo para poder sobrevivir o impulsarse en la televisión. Bien, entonces lo que hemos hecho en el bloque pasado es básicamente dos procesos, ¿no? Primero hacer una ficha técnica que nos brinde la información básica de la fuente y luego cuestionarla y hacer algunas inferencias que nos permitan aterrizar conclusiones, ¿no? Pero claro, también hemos planteado preguntas porque es muy importante que nosotros no tomemos como cierto todo lo que nos dice la fuente en la primera lectura. ¿A qué me refiero con esto? Las preguntas, lo que van a ser, bueno, el sentido por el que se hacen las preguntas o el cuestionamiento que hacemos de las fuentes es básicamente con la idea de contrastar la información. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no nos podemos quedar solamente o dar por sentado todo lo que se dice ahí. Tenemos que corroborar la fuente. Corroborar la fuente con otras fuentes, por ejemplo, con otras notas de información que aparezcan en otros periódicos, en otros tipos de repositorios documentales. Por ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer es corroborar que efectivamente hubo una televisora surperuana en Arequipa, ¿no? De repente se la inventaron. Ustedes no saben la cantidad de mentiras que pueden llegar a decir los medios de comunicación. Entonces, sí sabíamos que existe esta televisora, ¿no? Pero si queremos ser un poco más específicos, podemos ir y corroborar, no sé, en los registros públicos, ver si alguna vez se inscribió una televisora con ese nombre, en qué año, quién fue el dueño. Y esto nos va a permitir como que ir solventando algunas dudas que nos hemos planteado a partir de la fuente. Entonces es muy importante que no solamente nos quedemos con esa fuente. Si estás investigando sobre todo, ¿no? Si estás investigando tienes que contrastar con más información y hacer uso de la consulta de fuentes bibliográficas, que básicamente es documentación, perdón, no documentación, es investigaciones que se han hecho sobre ese tema antes de la tuya, ¿no? Porque recuerden, nada es nuevo, ya se ha investigado antes, lo único que cambia es la perspectiva, la forma en que tú cuestionas a las fuentes, las propuestas, las preguntas que te haces, ¿no? Eso es algo que recuerdo mucho, que algún profesor me lo decía siempre, ¿no? Ya todo está investigado, lo único que cambia es la perspectiva del historiador. Entonces, hay temas que están saturadísimos, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Pacífico, la independencia. ¿Qué más se puede decir sobre eso? Siempre se puede decir algo dependiendo qué tipo de análisis hagas tú de las fuentes históricas. Eso si te dedicas a la investigación, pero si tú eres una persona que simplemente quiere conocer un poco más acerca de algo en específico, es muy importante también que tomes en cuenta esos criterios. Por eso es que para mí era muy importante hacer este video, porque yo creo que hoy en día, sobre todo que estamos viviendo esta nueva normalidad, hay más fuentes digitalizadas que pueden acceder todas las personas que estén interesadas. Lo que me importa es que no accedan simplemente sin ningún tipo de herramienta. Ustedes no pueden tomar nada como válido, tienen que cuestionarlo todo, ¿sí? Y alguna vez también me hicieron una pregunta en mi video pasado acerca de dónde puedo encontrar yo una fuente histórica, ¿no? Por ejemplo, una persona que era ingeniero, creo que era su carrera, no lo recuerdo bien, pero me decía, por ejemplo, ¿y dónde encuentro estas fuentes si yo quiero revisarlas? Entonces, para tener un panorama mayor, tenemos un libro, ¿no? Las fuentes históricas casi siempre van a aparecer en referencias de libros, o cuando aparecen por casualidad porque tú estás buscando en un periódico, estás buscando un archivo, ¿no? Pero si tú partes de un tema de interés o de un tema de investigación, lo que tienes que hacer es leer bibliografía secundaria, leer libros de historia. Este, por ejemplo, es uno sobre Vaticano I. Y lo que vamos a hacer es ir aquí a la parte de bibliografía. Espero que se pueda ver. Y tenemos esta imagen de aquí.
no sé si lo pueden ver, pero dice fuentes. Entonces, todos los libros de investigación histórica van a tener un capítulo o al menos una parte en la bibliografía en donde aparezcan las fuentes que están utilizando. Fuentes, puede decir fuentes primarias, puede decir fuentes archivísticas, fuentes documentales, ya dependiendo del tipo de característica de la fuente. Recuerden que hay varios tipos de fuentes, ¿no? Que es muy distinta a esta sección. Bibliografía es una cosa, bibliografía es, digamos, las investigaciones que la gente hace, y fuentes es otra. Entonces, tenemos que ir a las fuentes. Ahora, nuevamente, como lo digo, tradicionalmente estas fuentes han estado solamente reservadas para los investigadores. Es muy probable que todavía falta que se digitalicen las principales fuentes, los principales repositorios de fuentes históricas de nuestro país, ¿no? El AGN todavía no está digitalizado, pero sí hay algunos archivos que, sobre todo hemerotecas, ¿no? Que han digitalizado el contenido de periódicos, que son una gran fuente de referencia histórica. Entonces, por ahí también tengan en cuenta eso. En mi página de Instagram yo voy a estar colgando constantemente repositorios digitales en donde podamos encontrar fuentes históricas. Yo me he propuesto como meta, estoy rascando la pierna, perdón. Yo me he propuesto como meta esto porque realmente creo que es muy importante que el público en general logre acceder a estas fuentes históricas y se interese en los temas, ¿no? Una cosa es leer un libro de historia, pero otra cosa totalmente distinta, otra experiencia totalmente distinta, es leer la fuente histórica. Y muchos historiadores efectivamente solo colocan la referencia o solamente colocan extractos de la fuente, pero ustedes también podrían leerla, ¿no? Sobre todo aprovechando el contexto de la digitalización. Entonces, nada, creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Los invito a consultar los archivos digitales que ya están disponibles en nuestro país. Hace poco se acaba de publicar el archivo, bueno, no es un archivo, pero es básicamente la digitalización de la colección documental de la independencia del Perú, que son 86 volúmenes que se publicaron durante la celebración de los 150 años de la independencia. Esta colección documental contiene fuentes primarias sobre la independencia y también, bueno, tiene estudios de distinguidos historiadores, ¿no? Entonces, lo voy a postear también en mi Instagram para que las personas interesadas puedan chequearlo, puedan revisarlo, tomando en cuenta los pasos que hemos realizado hoy en día en este video. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí. No se olviden que pueden seguirme aquí abajito en mis redes sociales. He cambiado de redes sociales, no se vayan a olvidar. Y listo, ya nos vemos la siguiente semana.